Con todas las personas presentes, siendo las 9:40 del día de hoy, sábado 1 de agosto del 2026, se inicia la audiencia administrativa de protección de derechos correspondiente al expediente número JMPDNA-2026-0174, relacionado con una presunta amenaza o vulneración de los derechos del niño identificado con las iniciales AMR de 8 años de edad. Se recuerda que este procedimiento tiene carácter reservado debido a que se encuentran involucrados los derechos de un niño. Por tanto, durante la audiencia deberán emplearse únicamente sus iniciales y queda prohibida la difusión de la información que permita identificarlo, salvo la grabación autorizada para fines propios del procedimiento. Procedo a constatar la presencia de los comparecientes por la parte denunciada. Se encuentra presente el señor José García, padre del niño AMR, acompañado de su abogado patrocinador Jorge Granda. Por la parte denunciada se encuentra presente la señora Alexandra Vargas, madre del niño, acompañada de su abogado patrocinador Alejandro Vinuesa. También se encuentra presente el señor Alberto Villasís, abuelo materno del niño y testigo anunciado por la parte denunciante. Constatada la comparecencia de las partes, se deja constancia de la presencia del miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, quien asumirá la dirección de la audiencia. Buenos días a todas las personas conectadas. Siendo las 9:42, declaro formalmente instalada la presente audiencia administrativa de protección de derechos. La finalidad de esta diligencia es determinar si la interrupción del contacto entre el niño AMR y su padre, así como los conflictos mantenidos por ambos progenitores, amenazan o vulneran sus derechos a la integridad emocional, a la convivencia familiar y al desarrollo integral. Esta junta es competente para conocer amenazas o vulneraciones de derechos y disponer medidas administrativas de protección. Sin embargo, no corresponde a esta autoridad fijar o modificar la tenencia ni establecer un régimen judicial de visitas. Esas materias deberán ser conocidas por la autoridad judicial competente. Cualquier medida que se adopte hoy estará orientada exclusivamente a proteger y restituir los derechos del niño. Se garantiza a las partes el derecho a ser escuchadas, a contar con defensa técnica, a presentar y contradecir pruebas y a recibir una resolución motivada. Antes de continuar, consulto a las defensas si existe alguna observación respecto de la competencia, la citación, la comparecencia o la validez de lo actuado. Ninguna observación, señora miembro de la Junta. Considero que la citación fue realizada de manera oportuna y que no existe ningún vicio que afecte el procedimiento. Por nuestra parte, tampoco, señora miembro de la Junta, tampoco formulamos observaciones. Solicitamos que se continúe con la audiencia y se garantice la contradicción de todos los elementos presentados. Al no existir objeciones, se declara la validez de lo actuado y saneando el procedimiento, se deja constancia de que la opinión del niño fue recogida previamente por el equipo técnico en un espacio reservado y adecuado a su edad. Su contenido no será expuesto públicamente para evitar revictimización, pero será valorado al momento de resolver. Concedo la palabra al abogado de la parte denunciante para que exponga de forma clara y concreta los fundamentos de la denuncia. Muchas gracias, señora miembro de la Junta. A todos los presentes, muy buenos días. Esta defensa demostrará que durante aproximadamente 2 meses, la señora Alexandra Vargas interrumpió de manera total el contacto entre el niño AMR y su padre. Bloqueó llamadas, dejó sin respuestas los mensajes y cambió temporalmente de domicilio sin comunicar dónde se encontraba el niño. No solicitamos que esta Junta fije un régimen de visitas ni que se decida sobre la tenencia, señora miembro. Lo que pedimos es que se reconozca que la ruptura absoluta e indefinida de la comunicación amenaza el derecho del niño a mantener relaciones afectivas permanentes con ambos progenitores, especialmente cuando no se ha demostrado que el contacto con el padre representa algún tipo de riesgo directo para él.
Vamos a presentar durante esta audiencia mensajes, registros de llamadas, fotografías, un certificado laboral y un vínculo afectivo previo. Estos elementos tratarán de demostrar que sí existía un vínculo afectivo previo, que el padre buscó comunicarse y que el niño preguntó por él. También reconoceremos que existieron discusiones entre los progenitores, razón por la cual solicitamos medidas para ambos, incluida orientación familiar, evaluación psicológica y un seguimiento técnico. Señor José García, puede relatar los hechos. Recuerde referirse exclusivamente a la situación de su hijo y evitar descalificaciones personales contra la madre. La madre de mi hijo y yo nos separamos aproximadamente 2 años, a pesar de no tener una resolución judicial de visitas. Acordamos verbalmente, y yo la veía fines de semana alternos y que podría llamar durante la semana. Durante varios meses el acuerdo funcionó. 2 meses fui a buscarlos y la madre me dijo que no permitía verlos. Después bloqueó mi número y dejó de contestar. El mensaje también se fue durante algunos días a otro domicilio sin informarme dónde estaba mi hijo. Intenté comunicarme por medio del abuelo materno, pero no conseguí hablar con el niño. Reconozco que envié mensajes y molestó en que ocasioné, discutimos frente a él. Me arrepiento de haber levantado la voz. Sin embargo, denuncié agredido a mi hijo y no quiero separar de su madre. Mi preocupación es que pienso que lo abandoné y que yo no deseo verlo. ¿Existe una sentencia, acta de mediación o resolución judicial que establezca días y horas de visita? Señora miembro, el acuerdo era únicamente verbal. ¿Ha iniciado alguna acción ante una unidad judicial de familia para regular formalmente el contacto? Todavía no. Primero acudí a la Junta porque llevaba varias semanas sin comunicarme y quería asegurarme de que mi hijo estuviera bien. ¿Tiene la palabra la defensa de la señora Alexandra Vargas para contestar la denuncia? Muchas gracias. Rechazamos que la señora Alexandra Vargas haya actuado con la intención de separar definitivamente al niño de su padre. La limitación temporal produjo después de varios episodios de tensión. El señor José García acudió sin coordinación previa, anunció que llegaría con o sin autorización y ambos progenitores discutieron frente al niño por este hecho. El informe del DCE registra cambios de concentración, preocupación relacionados con las discusiones familiares. Esto no significa que el niño rechace a su padre, pero sí demuestra que el conflicto de dos adultos lo está afectando. Mi defendida reconoce que bloquear toda comunicación no fue una respuesta proporcional, pero actuó preocupada por la estabilidad emocional de su hijo. Solicitamos por favor que las medidas sean necesarias, se dirijan a ambos progenitores. El padre debe comprometerse, claro, a coordinar previamente, evitar mensajes intimidatorios y no discutir frente al niño. La madre está dispuesta a facilitar un canal progresivo y seguro de comunicación con acompañamiento técnico mientras las partes acuden a la autoridad judicial competente. Señora Alexandra Vargas, exponga su versión de los hechos. Yo no deseo que mi hijo pierda la relación con su padre. El problema comenzó porque el señor José García llegaba algunas veces sin avisar y cuando yo le pedí que coordináramos, se molestaba. En una ocasión discutimos frente al niño y él se puso a llorar. Después de esta discusión, mi hijo se mostraba nervioso cuando escuchaba que su padre iba a llegar. Por eso decidí suspender temporalmente los encuentros y me fui unos días a la casa de mi padre. Reconozco que debí avisar y buscar ayuda institucional antes de bloquear las llamadas. Mi hijo pregunta por su padre y yo no me opongo a que hablen. Lo que quiero es que exista una coordinación, que no haya discusiones y que nadie lo haga sentir responsable del problema entre nosotros. Durante el tiempo en que permaneció en otro domicilio, ¿permitió alguna llamada o videollamada entre el niño y su padre? No, en ese momento pensé que era mejor esperar, pero ahora comprendo que interrumpir totalmente la comunicación también pudo afectarlo.
Escuchadas las partes, se fija como punto de controversia el siguiente. Determinar si la interrupción total del contacto entre el niño AMR y su padre, sumada a las discusiones y conductas confrontadas de ambos progenitores, constituye una amenaza o vulneración de sus derechos a la integridad emocional, a mantener relaciones familiares y al desarrollo integral. Antes de practicar la prueba, esta autoridad procurará una conciliación orientada a la protección del niño. Se aclara que no se fijará un régimen judicial de visitas, únicamente pueden acordarse compromisos inmediatos para reducir el conflicto y proteger sus derechos. ¿Existe alguna propuesta de la parte denunciante? Estimada miembro de la Junta, como ustedes pueden ver, mi defendido se encuentra totalmente nervioso y devastado y creo que es importante proponer que ambos progenitores asistan a orientación familiar, que se habilite un canal de llamadas o videollamadas previamente coordinadas y que las partes inicien el trámite correspondiente para regular de manera formal las visitas. Por nuestra parte, su señoría, mi defendida acepta esta orientación familiar y el restablecimiento progresivo de la comunicación. Esto sí, siempre que el padre se comprometa a no acudir sin coordinación, a no emplear expresiones intimidantes y a no discutir frente al niño. Acepto esos compromisos y estoy dispuesto a recibir. También acepto siempre que se haga pensando en la tranquilidad de nuestro hijo. Se deja constancia de acuerdo parcial respecto de la orientación familiar, la coordinación y la necesidad de evitar conflictos, como todavía existen hechos controvertidos y deben determinarse las medidas de protección. La audiencia continúa con la fase probatoria. Ajá. Parte denunciante anuncia sus medios de prueba. Anunciamos primero captura de mensajes enviados por el padre solicitando información y comunicación. Segundo, registros de llamadas y videollamadas no contestadas. Y tercero, fotografías de actividades anteriores entre padre e hijo. Cuarto, certificado laboral del denunciante. Y quinto, testimonios del señor Alberto Villasís, abuelo materno del niño. Parte denunciada anuncia sus medios de prueba. Anunciamos primero conversaciones completas en las que constan expresiones confrontativas del denunciante. Segundo, informe del Departamento de Consejería Estudiantil. Tercero, reporte escolar de asistencia, concentración y comportamiento. Y cuarto, la constancia reservada de escucha especializada incorporada por el equipo técnico. Admiten las conversaciones y registros de comunicación, los documentos escolares, el certificado laboral, la constancia técnica reservada y el testimonio anunciado por guardar relación con los hechos controvertidos. Las fotografías se admiten únicamente como referencia de la existencia de una relación previa entre padre e hijo. No demostrarán por sí solas la situación actual. Presento las capturas de mensajes correspondientes en las últimas 8 semanas. En ellas se observan solicitudes de información sobre la salud y educación del niño, así como pedidos para realizar llamadas y videollamadas. Presento también el registro de comunicaciones no contestadas. Incorporo además el certificado laboral que acredita que mi defendido tiene disponibilidad los fines de semana y las fotografías de actividades anteriores únicamente para demostrar que existía una relación afectiva habitual. Objeción. Respecto de las capturas presentadas de manera aislada, solicitamos que se incorporen las conversaciones completas, porque los mensajes posteriores contienen expresiones confrontativas que cambian el contexto. Se acepta la observación, las capturas serán valoradas conjuntamente con la conversación completa que presenta la parte denunciada. Continúe. Presentamos la conversación completa. En ella, el señor José García manifiesta que acudirá al domicilio con o sin autorización y responsabiliza a la madre por cualquier consecuencia. También presentamos el informe del DC en el que se registra preocupación, distracción y temor a nuevas discusiones entre sus progenitores, además del reporte escolar correspondiente. No nos ponemos a la incorporación, pero observamos que el informe del DECE no atribuye al padre una agresión contra el niño ni recomienda suspender de manera total la comunicación. Se incorpora la documentación, su alcance y fuerza demostrativa serán analizados integralmente. Se recuerda que ningún documento será valorado de forma aislada.
Solicito al señor Alberto Villasís activar su cámara. Solicito al señor Alberto Villasís activar su cámara y micrófono, por favor, para rendir su testimonio. Indique sus nombres completos y la relación que mantiene con las partes. Día con todos, mi nombre es Alberto Villasís, soy el padre de la señora Alexandra Vargas y abuelo materno del niño AMR. Señor Alberto Villasís, jura decir la verdad en todo cuanto conozca y le sea preguntado, consciente de la responsabilidad que implica faltar a la verdad ante la autoridad administrativa. Sí, juro decir la verdad. Se le recuerda que debe declarar únicamente sobre los hechos que haya observado o conocido directamente. Abogado de la parte denunciante, proceda con el interrogatorio. Muchas gracias, señora miembro de la Junta. Señor Alberto Villasís, ¿con qué frecuencia mantiene contacto con su nieto? Lo veo varias veces por semana. Además, durante los días en que mi hija cambió temporalmente de domicilio, ambos permanecieron en mi casa. Durante ese tiempo, ¿qué observó respecto a la relación del niño con su padre? Mi nieto preguntó varias veces cuándo volvería a verlo y por qué no podía llamarlo. Antes de estos problemas, se alegraba cuando su padre iba a buscarlo y hablaba de las actividades que hacían juntos. ¿El señor José García intentó comunicarse con usted para conocer el estado del niño? Sí, por supuesto, me llamó y me escribió para preguntarme si el niño estaba bien. También me pidió que hablara con mi hija para que permitiera una llamada. ¿Se permitió esa llamada? No en ese momento. Mi hija dijo que prefería esperar porque estaban teniendo muchos problemas. He observado que usted, el padre, representa algún tipo de peligro para el niño. No he observado que lo agreda. No tengo más preguntas, señora miembro de la Junta. Abogada de la parte denunciada, ¿puede contrainterrogar? Usted no tuvo presente en todas las conversaciones privadas de los progenitores, ¿verdad? Sí, estuve presente en una ocasión. No, solo conozco lo que vi directamente y los mensajes o llamadas que recibí. No tengo más preguntas. Señor Alberto Villasís, esta autoridad realizará una pregunta aclaratoria. Desde su experiencia directa, ¿el niño ha expresado que no desea volverlo a ver a su padre? No, él ha dicho que extraña a su padre, pero también que no quiere que sus padres vuelvan a discutir. Gracias. Puede desactivar su micrófono. Al no existir más pruebas que practicar, se aclara cerrada la fase probatoria. Concedo la palabra a la parte denunciante para su alegato final. La prueba demuestra que durante aproximadamente 2 meses se interrumpió completamente el contacto entre el niño y su padre. La propia madre reconoció que bloqueó las comunicaciones y que no informó oportunamente el cambio temporal de domicilio. Los registros confirman múltiples intentos de contacto y el abuelo materno declaró que el niño preguntaba por su padre. También quedó demostrado que existieron discusiones y mensajes confrontativos. Por eso no podemos pedir solamente una medida exclusivamente contra la madre. Solicitamos que se declare amenazado el derecho del niño a la convivencia familiar y a la integridad emocional, que se ordene a ambos progenitores a abstenerse de involucrarlo en sus conflictos, que reciban orientación familiar, que existe un seguimiento técnico y que acudan a la autoridad competente de manera regular para formalmente regular estas visitas. Es importante entender que el interés superior del niño no exige escoger su padre o a su madre, exige impedir que el conflicto de adultos destruya sus vínculos afectivos y afecte su estabilidad. Por ello, pedimos medidas equilibradas, proporcionales y dirigidas para ambos progenitores, su señoría. Tiene la palabra la defensa de la parte denunciada. La prueba no demuestra que la madre haya pretendido desaparecer con el niño, ni romper definitivamente el vínculo paterno. Su decisión surgió después de una discusión que hizo llorar al niño y de mensajes que aumentaron la tensión. Sin embargo, reconocemos que suspender toda comunicación fue una respuesta excesiva y que debió buscarse ayuda institucional de inmediato.
El propio testigo confirmó que ambos progenitores levantaron la voz y que no conoce todas sus conversaciones, por ello sería incorrecto atribuir la afectación únicamente a mi defendida. Solicitamos medidas para ambas partes: orientación familiar, coordinación previa, prohibición de discusiones frente al niño, evaluación técnica y restablecimiento gradual de la comunicación, sin que esta junta invada la competencia judicial sobre visitas. Mi defendida acepta cumplir las medidas que se disponga y colaborar con el equipo técnico. Su prioridad también es el bienestar del niño. Constancia de que concluida la práctica de la prueba y escuchados los alegatos finales, la miembro de la Junta procede a emitir la resolución administrativa oral dentro del expediente número 174/2016. Escuchadas las partes y valorada la prueba en su conjunto, esta Junta emite la siguiente resolución administrativa. Primero, sobre la competencia. La Junta es competente para conocer amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y para disponer medidas administrativas de protección. No se pronunciará sobre tenencia ni fijará un régimen judicial de visitas. Segundo, sobre los hechos probados. Se determina, uno, que durante aproximadamente 2 meses se interrumpió la comunicación entre el niño AMR y su padre. 2. Que la madre bloqueó llamadas y no comunicó oportunamente el cambio temporal de domicilio. 3. Que el padre remitió mensajes confrontativos y anunció que acudiría sin coordinación. 4. Que ambos progenitores discutieron frente al niño. 5. Que el niño ha expresado que extraña a su padre y al mismo tiempo que no desea nuevas discusiones. Y 6. Que no se presentó prueba de una agresión del padre contra el niño. Tercero, sobre la valoración. Los mensajes y registros acreditan la interrupción del contacto, pero también evidencian un tono confrontativo del denunciante. El informe escolar y la escucha técnica reservada muestran preocupación emocional vinculada al conflicto familiar. El testimonio del abuelo resulta útil porque confirmó tanto el deseo del niño de mantener el vínculo con su padre como el efecto negativo de las discusiones de ambos progenitores. Por ello, la responsabilidad protectora debe dirigirse a los dos adultos. Cuarto, sobre los derechos. Conforme al principio del interés superior, toda decisión debe priorizar el ejercicio efectivo de los derechos del niño AMR. Tiene derecho a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores, salvo que éstas afecten sus derechos. También tiene derecho a desarrollarse en un ambiente familiar de afecto, comprensión y seguridad emocional. Ninguno de esos derechos puede ser utilizado como instrumento dentro del conflicto de los adultos. Quinto, decisión. Esta Junta determina que existe una amenaza a los derechos del niño AMR, la integridad emocional, a la convivencia familiar y al desarrollo integral, producida tanto por la interrupción total e injustificada de la comunicación como las conductas confrontativas y discusiones de ambos progenitores. En consecuencia, se disponen las siguientes medidas administrativas de protección. 1. Ambos progenitores deberán abstenerse de discutir, insultarse, formular acusaciones o desacreditar al otro frente al niño o por medio de él. 2. La madre deberá habilitar dentro de las próximas 48 horas un canal de comunicación gradual y previamente coordinado entre el niño y su padre, bajo seguimiento del equipo técnico. Esta medida no constituye la fijación de un régimen judicial de visitas. 3. El padre deberá abstenerse de acudir sin coordinación previa al domicilio del niño y de remitir mensajes intimidantes, amenazantes o confrontativos. 4. Ambos progenitores deberán asistir a un programa de orientación familiar, corresponsabilidad parental y manejo no violento de conflictos en la institución que determine en la Junta. 5. El equipo técnico realizará una evaluación psicológica y social del niño, con enfoque de derechos, confidencialidad y prevención de la revictimización. 6. Se dispone el seguimiento durante 30 días. Al finalizar este periodo, el equipo técnico presentará un informe sobre el cumplimiento de las medidas y la evolución de la situación familiar. 7. Se exhorta a los progenitores a acudir a mediación cuando legalmente proceda o a la unidad judicial de familia competente para regular formalmente el régimen de visitas. 8. Se advierte a las partes que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a la acción administrativas o judiciales correspondientes.
Las medidas adoptadas tienen finalidad protectora y permanecerán vigentes mientras subsista la situación de riesgo o hasta que sean revisadas por la autoridad competente. Las partes quedan notificadas oralmente. Contra esta resolución podrán ejercerse los recursos previstos en el Código de la Niñez y Adolescencia, dentro de los términos legales. Señor José García, ¿ha comprendido la resolución? Sí la he comprendido y me comprometo a cumplir las medidas. Señora Alexandra Vargas, ¿ha comprendido la resolución? Sí, la he comprendido y cumpliré lo dispuesto. La parte denunciante queda notificada y se da por enterada de los recursos legales, señoría. La parte denunciada queda notificada y se reserva el derecho de ejercer los recursos que correspondan. Señor secretario, certifique la hora de finalización y cierre el registro de la audiencia. Con su venia, señora miembro de la Junta, con su autorización, siendo las 10 horas con 24 minutos, se deja constancia que se ha concluido la audiencia administrativa de protección de derechos dentro del expediente número 174-2016. Las partes han quedado notificadas oralmente con la resolución y las medidas de protección dispuestas. Se da por finalizado el registro de la presente diligencia. Gracias a todos, se declara cerrada la audiencia.